Y ahí está grabando. Ya, jóvenes, hoy día vamos a ver el segundo gobierno de Arturo Alessandri, ya, el periodo del 32 al 38. Por eso el título de hoy se llama Restablecer la Constitución, pase lo que pase. Fue una de las frases dominantes durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri. Y tal como dice el objetivo de hoy, nuestro fin hoy día es estudiar los problemas que enfrentó Alessandri en su segundo gobierno y en centrarnos en especial en la arista económica. Uno de los grandes problemas que enfrentaba el país eran las consecuencias de la crisis económica de 1929, por lo cual Alessandri se enfoca en un plan de reactivación económica, pero que obviamente va a estar en un contexto político y social bastante particular. El Alessandri ya de estos tiempos no es el mismo renovado con creciente movilización social de los sectores más bajos, sino más que nada un hombre autoritario y poco dialogante. Jóvenes, como siempre, mantener las normas de siempre, de todas nuestras clases, entras con el mail institucional, el micrófono solo para aportes alusivos a la clase, la cámara apagada y el chat para temas que correspondan con la materia, ¿ya? Y siempre recordar lavar constantemente las manos y mantener el distanciamiento físico. Jóvenes, ¿qué Bolsonaro nos representa hoy? ¿Qué Bolsonaro hoy día nos representa? Yo creo que hoy día me siento un poco 8. Ya Maximo 13, Alexandra 14, ya bien, bien 4 varios, ya algunos con sueño, sí, el 12, ya algunos ahí, entre fu y fa, el 7 el Matías, ya medio riéndose, 8 la Sofía, ya así igual que yo, quizás un dolor de cabeza algo, Luis 6, ya meditando Luis, muy bien, la Gris 2 y 6, ya, sí, de computador y meditando. Muy bien. Ya, jóvenes. Ahora, como siempre, una pregunta alusiva a la clase anterior. La voy a leer y responden por el chat. Voy a correr esto sí para leer mejor. Ya. Dice, a fines de la década de 1920, la primera administración de Carlos Ibáñez del Campo declaró ilegal al Partido Comunista y a los demás partidos políticos fueron obligados a integrarse al gobierno y a conformar un Congreso designado por el Ejecutivo. ¿Qué objetivo tenían estas medidas políticas del gobierno de Ibáñez? Escriban por el chat cuál creen ustedes que es la alternativa correcta. Proscribir partidos, limitar su ejecución. ¿Qué objetivo tenía esta medida? Ya, varios se inclinan por la C, establecer un control del sistema político. Ya, bien, la C es la correcta. No busca potenciar el Frente Popular, del cual vamos a hablar la clase de mañana. Tampoco integrar la Iglesia Católica al gobierno, ya es casi un actor secundario en política. Evitar nuevas sublevaciones militares, al contrario, él es un militar, nace de una sublevación y no es su principal objetivo en torno a la relación política. Y asegurar el apoyo de la oligarquía, sí, puede ser que se exprese a través de los partidos, pero no es su medida principal. La idea es controlar el sistema. Por eso elige un Congreso a su medida, un traje a su medida, ¿ya? Bien, jóvenes. Ahora, el año 32, en nuestra clase del miércoles pasado, habíamos quedado que los experimentos de las repúblicas socialistas no habían funcionado, terminan entregando el poder, convocando a nuevas elecciones, y Alessandri cuenta con todo el apoyo de los partidos tradicionales. Se ve como la única figura que pueda restablecer el orden. Se ve casi como el Chapulín Colorado, lo único que nos pueda salvar. Cuenta con el apoyo de los partidos tanto liberales, conservadores, radicales, partidos nacionales y
algunos nuevos que habían formado, ¿ya? Se ve como la única opción para restablecer la institucionalidad, ¿ya? Se ve como la única opción de ejercer por fin la Constitución del 25, que llevaba tanto tiempo sin respetarse después del gobierno de Ibáñez y las repúblicas socialistas. Y también tiene el apoyo de los Estados Unidos. Ya Estados Unidos es un actor totalmente relevante en la política internacional. Estados Unidos tiene crecientes inversiones en Chile, fundamentalmente en el cobre, que con mayor fuerza se está imponiendo en la economía mundial. Se transformó ya hace algunos años en el principal producto que exporta Chile, producto ya de la decadencia total del salitre, por lo cual Estados Unidos apoya a Alessandri, lo ve muy cercano a sus políticas, como vamos a ver hoy día, lo ve muy cercano a lo que Estados Unidos estaba haciendo, y se ve por gran parte la política tradicional como la única opción para salir adelante, y eso va a llevar a que Alessandri gane con gran parte de los votos, casi corriendo solo. Ahora, las principales propuestas de Alessandri, esta es una imagen de Alessandri el día que triunfa desde La Moneda. Primero es restablecer la Constitución del 25. Quiere que este instrumento legal que él creó a mediados de la década del 20 por fin se pueda respetar, y considera que tiene las facultades necesarias para este nuevo Chile, este Chile post-crisis del 29. También en una recuperación nacional de la economía. Él cree que la economía tiene que volver a andar, y para eso trae una serie de medidas que fundamentalmente se basan en modelos extranjeros. Pero para poder restablecer la economía, él cree que hay que descomprimir la tensión social. Esa creciente movilización social de obreros, politización de militares, ¿ya? Debe disminuir, porque para que la economía ande, el país tiene que tener orden. Él es el típico político que dice que el orden es clave para sacar adelante la economía. Por lo cual, no solo se va a enfocar en restituir la Constitución del 25 y en impulsar la economía, sino que también controlar la tensión social, la cual venía creciendo desde fines de su gobierno, 24-25, hasta el año 32. O sea, la inestabilidad política también era reflejo de una movilización social creciente, y en especial del mundo militar. Por lo cual ahí van a estar sus ojos. Ahora, dificultades que debía enfrentar el presidente Alessandri, que se ve ahí en la imagen con su perro Hulk, casi un verdadero anécdota político. Primero, el ejército. No puede apoyarse en el ejército porque el ejército sigue siendo de gran manera ibañista. Ibáñez es su gran rival, no confía en el ejército, sabe que está profundamente politizado, por lo cual cuando tenga problemas sabe que no puede recurrir en primera instancia al ejército, porque el ejército incluso puede ser su enemigo político y no lo ve con buenos ojos. La ciudadanía. La ciudadanía está crecientemente politizada, ha participado de movimientos sociales, se siente empoderada, está muy crítica, es una ciudadanía que lo está pasando mal por la crisis económica, por lo cual el presidente Alessandri debe tener cuidado con problemas sociales que puedan crecer en todo el país durante su gobierno. Y a eso hay que sumar un clima internacional inestable. El 36 estalla la revolución, perdón, la guerra civil española, que está durante el gobierno del señor Alessandri. Alessandri va a gobernar del 32 al 38, por lo cual le toca enfrentar, por ejemplo, conflictos internacionales como la guerra civil española, qué lugar, a quién va a apoyar Chile, a cuál de los dos bandos, una creciente movilización militar en gran parte de América Latina, es una época de muchos golpes de estados en América Latina, y el contexto europeo, el avance del nazismo, el avance del fascismo, la preparación para esta gran guerra que se viene de nuevo, y algunos movimientos políticos también en Estados Unidos. Por lo cual, tiene un contexto internacional bastante particular,
una ciudadanía empoderada y un ejército politizado. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Profe, ¿puede explicarlo de nuevo, por favor? Ya, lo explico de nuevo. ¿Tienes problemas de audio o se escucha mal lo que estoy hablando? No, no, es que no entendí muy bien lo último, del clima internacional inestable. Ya. Dificultades que debe enfrentar en su gobierno el presidente Arturo Alessandri. Primero, un ejército que viene de tener protagonismo político con Ibáñez, con Marmaduke Gross, por ejemplo, con Dávila, por lo cual, si la ciudadanía protesta demasiado, por ejemplo, él no puede apoyarse en los militares, porque los militares quizás son más enemigos de él que amigos. Va a tener siempre el temor de que le hagan un golpe de Estado. Va a crecer este temor en Alessandri, que no sabe si algún día los militares lo van a sacar o no. También tiene una ciudadanía empoderada, creciente movilización social, tiene mutuales, sociedades de resistencia consolidadas, sindicatos legales ahora, normas del trabajo que debe respetar, por lo cual tiene una ciudadanía bastante empoderada, a la vez también militares politizados. Pero el último punto también es importante. Tiene un clima internacional inestable. Es el mundo, fundamentalmente Europa, que se prepara para la Segunda Guerra Mundial. En la década del 30, en la década de Hitler, llegando a Alemania, la consolidación de Mussolini, de Stalin, por ejemplo, la Guerra Civil Española, que está en el 36 y que termina el 39, por lo cual hay un clima de inestabilidad política internacional, por lo cual eso también puede afectar su panorama económico como su panorama político. ¿En qué país hubo movimientos fascistas? Mira, la extrema derecha logra ganar la elección en Alemania, en Italia, en Portugal, ¿cómo se llama? En Francia estuvo a punto de ganar, ya, solo se generó un conglomerado de centro-izquierda, muy parecido al que vamos a ver mañana, que Francia no cae en la extrema derecha. Y a eso debemos sumar la guerra civil española, una guerra entre un bando centro-izquierda contra la extrema derecha, y gana la extrema derecha. Por lo cual en el mapa europeo tú tienes de extrema derecha en ese momento Portugal, España, Italia, Alemania. Y si a eso sumas que Alemania en esa época invadió Checoslovaquia y Hungría, gran parte de Europa está muy cercana a la derecha. La CRI pregunta, profe, ¿por qué es necesario que Chile tenga una postura en la Guerra Civil Española? Ya, mira, no es necesario que tenga una postura así importante, ya, pero Chile todavía posee grandes lazos culturales en ese momento y económicos con España, ¿ya? Por lo cual los países de América Latina no van a estar ajenos a esta política internacional. Y lo otro es porque siempre España es como un excelente ejemplo para América Latina. Nosotros siempre miramos a España y siempre nuestras costumbres políticas, e incluso nuestros problemas políticos y sociales, son muy parecidos a los de España. Por lo cual, si ocurría esto en España, quizás puede ocurrir en Chile. Te doy solo un ejemplo. En España siempre han existido dos grandes sectores políticos. El Partido Popular, de derecha, y el PSOE, el Partido Socialista Obrero, que es como nuestra concertación. O sea, ellos igual que nosotros tienen como un Chile Vamos y concertación. Pero después nació con fuerza, hace poco, un partido que se llama Podemos. Justo después de ese movimiento, en Chile surge también el Frente Amplio, que es como una copia de Podemos. Te das cuenta que hay una conexión importante en lo que ocurre en España y después lo que pasa en América Latina. Por lo cual, si que hipotéticamente en Chile, por ejemplo, surgió un gobierno de centro izquierda, muchos creían que también podía ocurrir una guerra civil, tal como ocurre en España. Como que somos un país hermano y muchas veces sus problemas se repiten en nosotros y ocurren los mismos sucesos políticos. ¿En qué país es un movimiento fascista? Bueno, ahí lo respondía Italia, Alemania, Portugal, España, casi Francia. Que era el fascista es la extrema derecha, Nicolás.
Es lo representativo en Hitler, por ejemplo, Mussolini. Eh, Discriminación racial, control de la población, impulsar la economía con una mayor participación del Estado, por ejemplo, disminuir las libertades como la libertad de prensa, la libertad de opinión. Ya viene ahí Alexandra pone la definición. Ya, la Sofía pregunta, profe, pero igual recibimos hartos refugiados españoles que huían de Franco. Ya, eso lo vamos a ver en siguientes clases. Fundamentalmente, los refugiados llegan después del 39. Mañana vamos a ver la elección del 38, donde llega Pedro Aguirre Cerda. Y es el triunfo del Frente Popular chileno, que es una copia del Frente Popular español, que es el que derrotado en la Guerra Civil Española. Por eso el presidente Pedro Aguirre Cerda, por gestiones diplomáticas de Pablo Neruda, trae un barco, el Winnipeg, con refugiados españoles a Chile. ¿Ya? Sí, hubo lazos, pero no de este presidente, sino que más que nada el que viene después, que es Pedro Aguirre Cerda. Ya, ahora, ¿cómo era la economía chilena hacia 1932? Un diagnóstico de esta economía. Primero hay un decrecimiento. Chile tiene números negativos. Chile está creciendo menos que años anteriores, por lo cual la economía está produciendo menos. Hay menos ingresos también. Hay una alta inflación que ya se arrastra de la década del 20. Los productos vienen en alza, por lo cual el problema de la inflación, del cual ya hemos hablado en varias clases anteriores, se sigue manifestando con fuerza hacia 1932, año en que asume Arturo Alessandri. Hay una disminución de las exportaciones, fundamentalmente porque el salitre tiene un escaso valor internacional. El mundo recién está saliendo de la crisis, está recién poniendo en marcha algunos planes, por lo cual la economía sigue andando mal a 3 años de la crisis. Hay una falta de divisas. Las divisas son las monedas internacionales de cambio. Por ejemplo, hoy es el dólar. En esa época ya está consolidado el dólar como la divisa internacional, la moneda de cambio, la moneda de compra. Si Chile quiere comprar afuera, no sé, petróleo o productos, los compra en dólares. Por lo cual en esa época hay pocos dólares, por lo cual tenemos poco para comprar. ¿Por qué tenemos pocos dólares? Porque estamos vendiendo poco. No estamos recibiendo dólares, porque estamos vendiendo muy poco. Por lo cual hay que impulsar las exportaciones para aumentar la cantidad de dólares. Y hay una caída de los salarios. Se cree que los salarios han bajado casi un 20% en comparación a la década del 20. Los ingresos tanto del Estado como de los privados han disminuido y eso ha golpeado fuertemente los salarios, ¿ya? Por lo cual, el sector obrero es el sector que más se ve perjudicado, como siempre, con las crisis económicas. Alta inflación, el sector obrero gasta gran parte de su dinero durante todo el mes, no tiene la capacidad de ahorro, por lo cual gasta todo su sueldo paga impuestos, todo su sueldo es en comprar productos que están bastante caros. Hay una caída en los salarios, cada vez gana menos y además está gastando más. Y al menor crecimiento, menor empleo. Por lo cual hay problemas bastante graves. Bajos sueldos, alta inflación, falta de exportaciones y baja producción. Ahora, jóvenes y señoritas, sus medidas son cercanas a dos grandes hechos internacionales. Uno es el keynesianismo. Keynes, premio Nobel de Economía, tiene la siguiente teoría y es el padre de las economías mixtas. ¿Ya? ¿Qué dice Keynes? Keynes dice que lo más importante en una economía es el trabajo. Lo más importante en una economía es el trabajo. ¿Por qué? Porque si la gente tiene trabajo, va a tener un sueldo con el cual va a poder, por ejemplo, ir a comprarse una polera. Y si no solo él va a comprarse una polera, sino que miles de personas van a comprarse una polera, la persona que hace poleras va a necesitar más trabajadores. La persona que vende las poleras va a necesitar más trabajadores, por lo cual va a aumentar el empleo. Por lo cual, para Keynes, algo clave en la economía es el trabajo, que las personas tengan trabajo.
Por lo cual Keynes postula que da lo mismo quien dé el trabajo, si lo da el privado o si lo da el Estado. Lo importante es que las personas tengan trabajo. En su libro, él da un caso bastante hipotético, incluso burdo. Dice, da lo mismo si yo a una persona le pago por hacer un hoyo y después le pago a otra persona porque tape ese mismo hoyo. Me da lo mismo. Lo importante es que esas dos personas tengan empleo. Porque si las dos personas tienen empleo, van a echar a andar la economía. Por lo cual Keynes no desconoce que es buena la intervención del Estado. Que el Estado, por ejemplo, entregue trabajo. Que, por ejemplo, construcción. La construcción es uno de los sectores de la economía que mayor cantidad de trabajo da. Por lo cual, impulsar las obras públicas es bueno porque aumenta la masa laboral, la cantidad de gente trabajando. Y eso va a tomar Arthur Lessandri. Y el New Day. El New Day es la política norteamericana para salir de la crisis económica y que es fundamentalmente mayor regulación del sistema bancario, pero también que el Estado sea un actor más relevante en la economía. Por ejemplo, creando empresas estatales, impulsando las obras públicas. Reitero, ¿por qué las obras públicas? Porque el sector de la construcción es el sector que demanda mayor cantidad de mano de obra. Si yo voy a hacer un edificio, voy a necesitar mucha mano de obra. En esa época mucho más que hoy día, porque había menos tecnología. Para hacer un edificio se necesita quizá el doble o el triple de mano de obra de hoy. ¿Qué plantean? Tanto el New Day como el keynesianismo, impulsar el empleo, mayor control estatal, por ejemplo, no llegar y crear empresas ficticias para no repetir la sobreespeculación, y disminuir las importaciones, empezar a producir dentro del país y que se consuma eso dentro del país. Y así tener menos vinculación con el mercado exterior y no estar con el temor de que una crisis internacional baje la economía nuestra. Primera pregunta. Perfecto, ¿puedo repetir el New Day? Ya. El New Day es la política de reconstrucción económica que va a crear el presidente de Estados Unidos, el presidente Roosevelt, para salir de la crisis del 29. El New Day lo que busca es crear una mayor regulación económica, impedir esta sobreespeculación que nos llevó a la caída de la bolsa de Wall Street, pero también que el Estado tenga un rol más activo en la economía, por ejemplo, creando empresas estatales en sectores claves, como por ejemplo la industria, la minería, y que el Estado genere una mayor cantidad de obras públicas, para así impulsar el mercado laboral. Si yo construyo un edificio, por ejemplo, no sé, en el centro de Santiago, un edificio estatal, yo voy a necesitar mucha mano de obra y así disminuye el desempleo. Esa gente con sueldo va a ir a consumir poleras, comida, bebidas, lo que sea, y eso va a reactivar la economía. El New Day toma como ejemplo el keynesianismo. Son hermanos, son la influencia uno del otro. El New Day toma ideas de Keynes, que dice que el trabajo es lo clave, por lo cual el New Day regular más que nada la economía, en especial el sistema bancario, y que el Estado tenga un rol más activo en la economía, creando empresas, impulsando las obras públicas para aumentar el empleo. No, el New Deal se le llama a las políticas económicas que creó el presidente de Estados Unidos, ¿ya? Pero el New Deal tiene influencia de keynesianismo. Keynes es un economista. Keynesianismo podríamos hablar de una tendencia económica. Así como hablamos, por ejemplo, del neoliberalismo, hablamos del keynesianismo. El keynesianismo es una corriente económica. No, su diferencia es que el New Deal es un programa creado por Estados Unidos para salir de la crisis económica. Keynesianismo es una corriente económica, no es un plan, es una teoría económica. El New Deal, plan económico de los Estados Unidos para salir de la crisis,
Y el keynesianismo es una corriente económica que busca mayor presencia del Estado en la economía y regulación del sistema, impulsando el empleo. Para Keynes, lo clave era el empleo. Ahora, jóvenes, me hay una pregunta. ¿Y el New Deal le llaman keynesianismo entonces? No, el New Deal es un plan. Es como, no sé, estos planes que hoy día crea el gobierno con estos nombres así como plan de la clase media. Ya el New Deal fue el nuevo día, como renacer. Fue el plan de los Estados Unidos. Pero ese plan tiene mucha influencia de las ideas que lanzó Keynes. Keynes, teoría económica. New Deal, plan económico que creó Estados Unidos. Ya. Ahora, ahí está Arturo Alessandri junto a su ministro de Hacienda, que va a ser clave en este plan de regulación económica, que es Gustavo Ross. A quien le llamaron el mago de las finanzas, porque logró reactivar la economía chilena. Las principales medidas que va a tomar. Gustavo Ross va a ser ministro de Hacienda. ¿Y por qué Gustavo Ross es un personaje tan clave? Porque Gustavo Ross vivía y fue educado en Estados Unidos, por lo cual va a tener el beneplácito de Estados Unidos. Estados Unidos va a ver con muy buenos ojos que Gustavo Ross esté en el gobierno y eso va a impulsar la inversión norteamericana en Chile, que va a ser clave para salir de la crisis económica. Va a reformar la COSACH. La COSACH es la Corporación del Salitre Chileno. Es una institución que creó Ibáñez durante la crisis, que se preocupaba de que todo el salitre producido en Chile fuera vendido por el Estado chileno, por lo cual las ganancias quedaban para el Estado chileno. ¿Ya? Él va a intentar impulsar con mayor fuerza la COSACH. Lamentablemente, el salitre ya viene en decadencia. Reformar la COSACH es tarde. Esta era la idea que proponía Balmaceda a fines del siglo XIX. La COSACH que cree Ibáñez, que es que el Estado de Chile se haga parte de la venta internacional del salitre, ya no tiene importancia porque el salitre viene en decaída, es más barato el internacional, el alemán, sintético, y además nuestra producción es bastante primitiva. La congelación de los sueldos entre el año 33 y el 35. 33, 34 y 35 no hay aumento de los sueldos públicos, que son un ejemplo para que los privados suban los sueldos. Hasta el día de hoy, el reajuste del sector público siempre es un ejemplo para cuánto va a reajustar el sector privado. Alessandri congela los sueldos de los empleados públicos, por lo cual lo más probable es que los sectores privados también congelaron los sueldos, por lo cual esta es una medida muy impopular, pero es casi la medida de mayor shock para una economía, porque para disminuir la inflación hay que sacar circulante, casi literalmente hay que sacar plata, hay que quitar plata del mercado. Y una de las formas para quitar plata es no subirle el sueldo a la gente. ¿Por qué? Porque si yo le subo el sueldo a la gente, va a haber más plata circulando en esos trabajadores. Es una medida impopular, bastante conflictiva, se ha hecho muchas veces en la historia de Chile, pero en esta época es una de las primeras veces que se hace, y una política de shock. No subirle el sueldo a la gente, que la gente reciba menos ingresos y así haya menor gasto. Y también que el menor sueldo pagado por el Estado sea financiado, ¿ya? Porque al tener menos dinero circulando, disminuye la inflación. Y un programa de obras públicas. Alessandri va a continuar con una medida que se empezó lentamente en el gobierno de Ibáñez, que es construir el barrio cívico. Todo lo que hoy día nosotros conocemos alrededor de la Alameda, los edificios que están alrededor de la Moneda, que hoy día en su mayoría son los ministerios, y algunos ocupados por las Fuerzas Armadas, el Paseo Bulnes. Todos esos edificios de gran altura son construidos por el Estado durante el gobierno de Alessandri. ¿Por qué? Uno, por embellecer la ciudad, y dos, porque estas grandes obras públicas iban a necesitar muchos trabajadores, por lo cual
se aplica el programa de Keynes. A mejor empleo, más se mueve la economía. Al mayor empleo, mayor gasto. ¿Ya? La gente va a poder consumir. Por lo cual, este programa de obras públicas tiene esa intención, disminuir el desempleo. Por lo cual, si resumimos las ideas de Arturo Alessandri, el ministro Gustavo Ross, muy cercano a los Estados Unidos y que va a impulsar la inversión extranjera. Y reformar la COSACH, impulsar este control estatal del salitre, la congelación de los sueldos para disminuir la inflación y un programa de obras públicas. Esto de aquí se salió, lo voy a... Chuta. Ahí sí. Ya. Y otra medida es incentivar la inversión norteamericana. Gustavo Ross, muy aliado de los norteamericanos, sale del seno de las economías, perdón, de las universidades de Estados Unidos, va a impulsar la inversión norteamericana en Chile, fundamentalmente en las nacientes minas de cobre. A pesar de que el cobre ya se empezaba a producir de gran manera en Chile a principios del siglo XX, durante el gobierno de Alessandri se va a impulsar que grandes empresas norteamericanas vengan a descubrir más yacimientos de cobre y así impulsar la inversión norteamericana en Chile. Y a finales del gobierno de Arturo Alessandri, ya el cobre es el principal producto de exportación de Chile, pero lamentablemente estaba en manos norteamericanas, fundamentalmente porque Arturo Alessandri impulsa la inversión norteamericana en Chile para reactivar la economía. Por lo cual, resumo, las medidas de Arturo Alessandri, Gustavo Ross en el Ministerio de Hacienda, para impulsar la inversión, porque lo ven como una persona seria y que va a seguir la doctrina económica de los Estados Unidos. Reformar la COSACH, la idea es seguir con el control de la venta del salitre, congelar los sueldos para así disminuir la inflación, un programa de obras públicas, en especial en el centro de Santiago, para impulsar el empleo y disminuir la cesantía, y incentivar la inversión norteamericana y así aumentar nuestras exportaciones, disminuir el desempleo y aumentar la cantidad de divisas, de dólares circulando en el país. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? No, parece que no. Ya. Me siento con ciertos problemas de audio. No sé si ustedes sienten lo mismo, pero a veces se me corta. Debe ser por la lluvia. Siempre cuando llueve anda mal la conexión. Ahora, evaluación de su política. Primero, su política es de carácter liberal. Es un presidente de carácter liberal, pero el Estado empieza a intervenir paulatinamente más en la economía. Construcción de obras públicas, continúa con el control de la COSACH, ya. Es un Estado paulatinamente más interventor, pero sigue siendo un Estado liberal. Se incrementó la dependencia chilena de los Estados Unidos, a pesar de que veníamos saliendo de una crisis económica generada en el corazón de los Estados Unidos y que afectó fuertemente a nuestra economía. A pesar de ello, nuestra economía va a seguir dependiendo de los Estados Unidos porque Estados Unidos empieza a invertir en el gran negocio que teníamos en Chile, que era el cobre. Por lo cual, su economía es de carácter liberal, sus políticas son de carácter liberal. A pesar de ser un liberal, cree que el Estado debe empezar a intervenir un poco más, regular y tener ciertos controles de la economía, e impulsar la inversión extranjera. Fundamentalmente, la inversión norteamericana, que va a aumentar nuestra dependencia con los Estados Unidos. Y esto va a jugar cierto rol particular durante la Segunda Guerra Mundial. El precio máximo en la historia del cobre se alcanza en los años de la Segunda Guerra Mundial. Pero Chile participa de la alianza militar con los Estados Unidos, de los aliados, y va a vender
el cobre más barato a los países aliados. Eso fundamentalmente producto de la dependencia chilena con los Estados Unidos. Ahora, los resultados. Va a haber una recuperación económica, el Estado logra aumentar sus ingresos, mejora la producción, aumenta las exportaciones, aumenta el empleo, va a llegar cerca el desempleo de un 15%, que es como lo que tenemos hoy, pero en un cierto momento llegó casi al 50%, por lo cual aumenta el empleo, logra disminuir la cesantía, hay una inversión extranjera en crecimiento, capital norteamericano está invirtiendo en Chile, por lo cual se está provocando una mayor inversión, hay mayor producción, hay menor desempleo, hay una recuperación económica, pero la popularidad del gobierno disminuye. A pesar de que Alessandri logra sacar la economía chilena de la crisis del 29, es un presidente impopular. ¿Y eso por qué va a pasar? Porque la congelación de los sueldos se ve con muy malos ojos, se ve que la recuperación la están pagando los sectores más desposeídos, los que menos ingresos tienen, y por ciertas medidas políticas que vamos a ver a continuación. Profe, por la matanza de seguro obrero, ya la matanza de seguro obrero la vamos a ver mañana. La matanza de seguro obrero está en el contexto de la elección del 38. Son jóvenes nazis que apoyaban a un candidato y son asesinados por Carabineros de Chile bajo la orden de Arturo Alessandri. ¿Ya? Lo de Iquique no, lo de Iquique fue en 1907. Aquí estamos en el 32. Ahora, ¿por qué es impopular? No solo por congelar los sueldos, sino que también por medidas políticas. Que va a tener un contexto político, lo dijimos al principio, un contexto bastante particular. Movilización ciudadana creciente y las Fuerzas Armadas, que vienen de una década muy politizada, de Ibáñez, de la República Socialista, son Fuerzas Armadas politizadas. Sus medidas políticas van a estar centradas en dos sectores. Uno, el control de los movimientos sociales y su relación con las Fuerzas Armadas. Sobre los movimientos sociales, va a crear una serie de elementos para controlar a la ciudadanía. Uno, es que él crea la hasta el día de hoy vigente Ley de Seguridad Interior del Estado. La Ley de Seguridad Interior del Estado dobla en grado las penas de una persona. Por ejemplo, si una persona detenida en la calle por interrumpir el tránsito, el orden público, la pena se puede doblar de una falta leve a una falta de mediano grado. A eso hay que sumar que faculta al Estado, ¿ya?, para tomar medidas policiales como allanamientos, por ejemplo, de ciertas organizaciones o lugares, e incluso lograr sacar las Fuerzas Armadas para controlar el orden público. La Ley de Seguridad Interior del Estado, para muchos, es una ley muy policial. Esa ley es creada por Arturo Alessandri en este periodo, del 32 al 38, y va a ser aplicada constantemente. La Ley de Seguridad Interior del Estado lo que busca es mantener el funcionamiento del país, por lo cual cuando un movimiento interrumpe el funcionamiento del país, se le aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque están poniendo en peligro el funcionamiento del país. Esta ley, hasta el día de hoy, es utilizada muchas veces cuando sectores claves de la economía se van a huelga. En esa época, por ejemplo, los ferrocarriles. Cuando los ferrocarriles en esa época se iban a paro, el país se paralizaba completo, porque en la época el tren es el principal medio de comunicación, medio de transporte, por lo cual cuando los trenes se iban a huelga, la economía quedaba paralizada. Eso hizo que Arturo Alessandri, cuando había huelgas ferroviarias, aplicaba la Ley de Seguridad Interior del Estado. También va a decretar estado de sitio constantemente, varias veces en Santiago y en la zona del carbón, Lota, Coronel, Curanilahue. ¿Por qué? Porque el carbón sigue siendo el principal combustible, tanto de las minas como del ferrocarril. Y fuerte represión a los movimientos sociales. Muchos van a ser encarcelados, en el estado de sitio se van a disminuir, por ejemplo, la circulación de diarios, de revistas,
la libertad de opinión, la libertad de reunión, por lo cual no solamente va a crear la ley de seguridad del Estado para aumentar las penas y tener mayores facultades de control del orden público, va a decretar constantemente estado de sitio para disminuir la aplicación de la Constitución y una fuerte represión a los movimientos sociales. Y otro elemento bastante particular va a ser su relación con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, va a ser una llamada depuración de cualquier ibañismo en el mundo militar. Cualquier general o integrante del mundo militar que se sepa que es muy cercano a Ibáñez, o se le va a pedir el retiro o simplemente se lo va a expulsar de las Fuerzas Armadas. Alexander se preocupa de cualquier elemento ibañista se vaya a las Fuerzas Armadas. Él quiere tener el control de las Fuerzas Armadas y no tener el temor de que las Fuerzas Armadas sean muy cercanas a Ibáñez y le hagan un golpe de Estado. Por eso, por ejemplo, va a acusar a veces de intentos de golpes de Estado. 2 veces, Alessandri va a acusar a los generales jefes de las Fuerzas Armadas de que le intentaron hacer golpes de Estado. Golpes de Estado que nunca se llevaron a cabo, pero los va a denunciar. Y eso va a ser una depuración de las Fuerzas Armadas. Y lo otro es mantener las milicias republicanas. Las milicias republicanas son grupos fundamentalmente de la clase alta que salían a protestar en la época de las repúblicas socialistas. Gente que además de salir a protestar, salía con armas, con pistolas, ¿ya? Con pistolas, eran gente de clase alta que salía con pistolas a enfrentarse a las Fuerzas Armadas en la época de las repúblicas socialistas. Estas milicias republicanas, que eran gente de clase alta, con dinero, que podía adquirir armas y enfrentarse a las Fuerzas Armadas, las va a mantener Artur Alessandri y las va a ver como un apoyo, porque si las Fuerzas Armadas intentan hacerle un golpe de Estado, él va a recurrir a estas milicias republicanas. O sea, va a tener como un organismo armado paralelo a las Fuerzas Armadas. Su apoyo no fue tan formal, pero una ocasión las milicias republicanas organizaron un desfile por la Alameda y pasaron por afuera de la Moneda, y cuando pasaron por afuera de la Moneda salió Alessandri a saludarlas, a darles como el beneplácito. Eso demostró que Alessandri tenía mucha cercanía y las aceptaba y las veía como un contrapeso al poder de las Fuerzas Armadas. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Profe, tengo una duda. Lo que pasa Cuéntame. es que, por ejemplo, si en una prueba me preguntan qué tipo de gobierno tenía Alessandri en su segundo gobierno, ¿cómo estaba más caracterizado como el Estado liberal que tenía al principio o esto que es más autoritario? No, seguimos. Mira, te escuché re mal. Es la Valera lo que preguntó, parece, ¿cierto? Te escuché re mal, pero lo que escuché de tu pregunta es que tú preguntabas, habías visto una pregunta, PSU parece, que te hacía la siguiente pregunta: si seguíamos siendo un Estado liberal o un Estado con mayor intervención estatal, me imagino. No, seguimos siendo un Estado liberal. En las preguntas PSU se hace referencia a que el Estado empieza a cambiar ese liberalismo creciente a partir del 38, a partir de la llegada de Pedro Aguirre Cerda. Con la llegada de Pedro Aguirre Cerda, el Estado empieza a cambiar en su relación con la economía. En este periodo seguimos siendo un Estado liberal, pero una incipiente intervención del Estado. Eh, Respondo a tu pregunta, ¿te escuché bien o no? Te escucho re mal. ¿Estás por ahí? Sí, ya, ya. Ahora, ejemplo de sus medidas políticas. Bueno, hay una clara. Los obreros ferroviarios protestando el año 36. La huelga ferroviaria del 36 marca un hito porque va a ser fuertemente reprimida por Alessandri y va a generar que el Partido Radical se salga del gobierno, ya que era un partido que apoyaba a Alessandri. La huelga ferroviaria demuestra la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado y que el gobierno va a reprimir con fuerza cualquier intento de paralización del país. Y la matanza de Rankin. La matanza de Rankin es emblemática.
es la toma de un fundo, de dos fundos en realidad, Ranquil y Guayalí, en la zona de Lonquimay. Alrededor de 400 campesinos, muchos ellos de origen mapuche, se toman estos fundos porque habían sido expulsados por los patrones. Se los toman con armas y organizan una resistencia armada. Esto es el año 34. Y Alessandri responde con fuerza. Tanta fuerza que fueron hasta bombardeados por la Fuerza Aérea. Estos eran de campesinos con armas no de gran nivel, que no solamente fueron reprimidos por carabineros y el ejército, sino que incluso hasta fueron bombardeados por aire. Fue una represión tremenda y para muchos la toma del fundo Ranquil y Guayalí, como la matanza de Ranquil conocida, es como el hito uno, el hito fundacional del movimiento campesino en la historia de Chile. Hasta el día de hoy, la principal federación sindical campesina se llama Ranquil. Y otro hecho bastante importante es la prisión a generales supuestamente golpistas. En el año 35, Arturo Alessandri denuncia que descubrió la inteligencia a los generales que le estaban intentando hacer un golpe de Estado y poner a Ibáñez de presidente. Esta cuestión nunca se comprobó de gran manera, pero estos generales fueron tomados prisioneros, fueron expulsados del ejército y demuestra este intento de Ibáñez, de Alessandri, de depurar cualquier ibañismo, cualquier oposición dentro de las Fuerzas Armadas a él. Consecuencias de sus políticas. Logra reactivar la economía nacional, ya eso es incuestionable, pero crece la impopularidad del presidente. Alessandri es uno de los presidentes que se va con mayor rechazo casi de la moneda en el siglo XX. Se hace un presidente bastante impopular, incluso es bastante destacado porque en su funeral, en la década del 50, cuando muere, le hacen un funeral de Estado y su funeral es bastante impopular. Muchos senadores y diputados se oponen a hacerle un funeral de Estado a Alessandri. Sigue esa imagen como bastante represor, a pesar de que no sacó la crisis económica. Y pierde apoyo en los partidos políticos. Alessandri había sido electo, como dije al principio, por todos los partidos tradicionales, conservadores, liberales y radicales, a pesar de que Alessandri salió del Partido Liberal. Era liberal, era muy amigo de los radicales y no tan amigo de los conservadores, pero va a perder apoyo en los partidos políticos, en especial en los radicales. Por lo cual, logra reactivar la economía, crece su impopularidad por sus medidas políticas y, por ejemplo, el congelamiento de los sueldos, y pierde apoyo en los partidos tradicionales. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? No. Ya, jóvenes, vamos a Schoology. Nos quedan 10 minutos. Ya, tenemos 5 preguntas en Schoology. Voy a dar 7 minutos para revisarla y estar acá atento a sus preguntas. Cualquier duda, pregunta. Profe, el ticket no está activado. Ya, lo activo el tiro, se me fue. Profe, mientras tanto Cuéntame. tengo una pregunta. Es que Dime. nos habían dicho que esta semana nos iban a habilitar los tickets de salida atrasados y todo lo que teníamos atrasado en verdad. Así que yo pedí que nos habilitaran, o sea, que a mí me habilitaran unos tickets y unas metacogniciones y me respondió el coordinador diciendo que no podían habilitar las metacogniciones. El tema es que entonces no se toma la metacognición para la nota final. Eh, no, la metacognición sí se cuenta hasta lo que a mí me han dicho. ¿Y cuál es la que te falta? Infórmame después la que te falta. No, no, es que en historia no sé cuáles me faltan, pero lo estaba pidiendo por matemática y me llamó la atención que me dijeran que no se podían rehabilitar. La verdad es que me la rehabilitaron igual, pero me dijeron que no lo iban a hacer, así que no sé. Bueno, yo creo que ahí voy a preguntar más oficialmente, pero me llamó la atención, porque entonces la nota no debería contarse. Claro, la verdad que no domino esa información yo, pero yo creo que te las van a habilitar. Ya, la del cuarto B está habilitado, así que los del cuarto B ya pueden hacer el ticket de hoy día.
Ya, el del cuarto 6 vueltas, listo. Ya voy a ver más minutos. De los 7 ahora empezamos. Cualquier duda o pregunta, por el chat, micrófono, aquí estoy. Los que vayan terminando, pongan listo. Son breves las preguntas, no hay ni texto. Cualquier duda, pregunta, estoy aquí. No se vayan. No se vayan llevando, no. No, era liberal, Matías. Él nació del Partido Liberal. No fue conservador. A pesar de que termina su gobierno muy apoyado en el Partido Conservador, pero era liberal. Ya llevamos tres que han terminado, la Sofía, la Alexandra y la Renata. Ya Matías también. Quedan 2 minutos y medio. Bien, Luis.
La próxima semana tienen ensayo, nuevamente. Ya se también terminó. Sí, Benja, justo en las semanas de descanso. Bueno, el descanso para ustedes no, no es mucho porque también tienen que hacer el material del preu. ¿Hasta cuándo? Sé que es toda la próxima semana, Nicolás. No tengo fecha, pero sé que es toda la próxima semana. Ya Jeremías también terminó. Queda 1 minuto con 20 casi. ¿Quién más ha terminado? El Seba. No creo que haya mucha variación en los puntajes igual. Como que no hemos tenido tantas clases como para subir tanto. Sí, del Pedro del Día. Sí, Sofía, del Pedro del Día. Ya jóvenes, quedan 30 segundos. Mira, eso Luis, eso sí que no lo sé. La de este ensayo, yo creo que no. Yo creo que no. Porque los resultados los dan tarde, ya terminado el semestre. De partida, los tickets de esta semana son para el siguiente semestre, creo. Jeremías, eso lo vamos a hablar con el departamento, porque hay algunos problemas, fundamentalmente el alza. El alza no es representativa en todos los casos. O sea, no es lo mismo subir de 400 a 500 que subir de los sobre 600. Cuesta un poco más. Así que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Eso. Ya, vamos a revisar. Jóvenes, queda cero, estamos en el tiempo, solo voy a decir las correctas y por qué son. En la uno, la correcta es la B. Busca intervenir en la economía, pero manteniendo la propiedad privada. Alessandro, lo dijimos, busca una mayor inversión estatal, pero manteniendo la economía liberal, con importancia del privado. En la 2 era 2 y 3, no la uno, porque su carrera no estuvo ligada al Partido Conservador. De partida, no va a ser amigo del Partido Conservador porque él separó el Estado de la Iglesia. No lo olvidemos, Constitución del 25, pero el Partido Conservador lo va a apoyar en este segundo periodo. Y si intenta aplicar la Constitución y si fue un actor clave para acabar con el régimen parlamentario, porque él crea la nueva Constitución del 25. La 3, ya, es 1, 2 y 3, busca depurar elementos conspirativos, muy cercano al ibañismo, reactivar la economía e intentar mantener el orden público. Para esa crear la ley de seguridad interior del Estado, por ejemplo. La 4, la correcta es la B, la Gran Depresión, como hecho internacional, provoca en Chile una crisis del salitre y el fin del gobierno de Ibáñez. ¿Ya? Alguien se podría haber confundido un poco con la D, la Segunda Guerra Mundial, del surgimiento del Partido Comunista Chileno, la creación de la Corfo. Ya, la Corfo se crea el mismo año de la Guerra Mundial, pero el Partido Comunista es creado el año 22, 24, mucho antes. Y la 5 es 1 y 2, son algunas medidas para reactivar la economía y mayor intervención del Estado, pero no tratados de libre comercio. Eso ya es mucho más actual, de los 80 en adelante, esos jóvenes. Por lo cual la 5 sería 1 y 2. Estamos. ¿Alguna duda? No les quito más tiempo. Vale, nomás. Nos vemos mañana a las 3:30. No se olviden que la metacognición es hasta mañana. Varios ya lo han entregado, sí. Gran mayoría. Eso, cuídense, chiquillos. Un gusto hablar con ustedes. Nos vemos virtualmente.